Hoy vamos a comenzar una nueva serie, una serie navideña. Y la serie se va a titular ¿Qué significa la Navidad? Para mí es como muy triste que incluso muchos cristianos pierdan de vista el hecho central de lo que significa Navidad. Quiero decirte una cosa, tú eres cristiano, eres cristiana, que no te dé pena decir feliz Navidad. Porque el mundo, ya sabes, son hábiles para acuñar términos, ¿no? Y ahora quieren llamarle felices fiestas, bueno, ya tiene años que así lo ponen. Otros, por ejemplo, en Europa, países del norte de Europa han propuesto que se llame las felices fiestas blancas de invierno, ¿no? O sea, queriendo desarraigar, pues, lo profundo que tiene esta temporada. Ahora, quizá me puedes decir, no, es que era una fiesta pagana de los romanos, donde celebraban el solsticio de invierno. Y mira, quizá históricamente hay alguna conexión con eso. Sin embargo, la cristiandad, ya por muchos siglos, ha celebrado en este tiempo la doctrina de la encarnación. Te lo digo de una vez, Jesús no nació el 24 de diciembre en la noche, no nació ahí. De hecho, no lo sabemos con certeza. Probablemente nació en el mes de octubre, ¿verdad? Otros dicen que quizá entrando la primavera, pero no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y podemos hacer como iglesia es celebrar con una clara intención y un propósito todo lo que se hace en torno a la Navidad en este tiempo. A mí, por ejemplo, cuando fui cristiano, recientemente me había convertido, era un poco reactivo a ciertas tradiciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento, ¿no? De repente como que me causaba cierto estupor, cierto problema, ¿no? Sin embargo, con los años he aprendido que no es que ahí está el niño Dios y me voy a postrar, ¿verdad?, en el nacimiento, pero todo ese tipo de imágenes sirven para transmitir una tradición y conceptos importantes para la vida. Incluso tú en el Antiguo Testamento has de ver que Dios a veces pedía edificar ciertos monumentos, incluso a veces solo unas piedras apiladas, ¿no? Y él decía, mira, para que cuando te pregunten tus hijos por qué está este monumento, tú les puedas decir, el Señor nuestro Dios nos libró o hizo esto y aquello. Y cuando mis hijas comenzaron a crecer, me acuerdo que yo luego les he dicho, ¿no?, que en cosas de Biblia, doctrina y teología, uno a veces no está de acuerdo al 100% ni con su esposa, ¿no? y mi esposa y yo ahí tenemos como alguna diferencia, ¿no? Ella es como un poco más, voy a decirlo así, ¿no?, reactiva a las tradiciones de nuestra cultura cristiana, que en la que hemos nacido. Y yo no es que sea más laxo, simplemente trato como de mirar cuál es el aspecto cultural y cuál es la enseñanza bíblica, el background bíblico que está ahí atrás, ¿no?, de esa tradición, ¿no? Y un día le dije, ¿sabes qué onda? Le dije a mi esposa, vamos a poner el nacimiento. Solo no vamos a poner el muñequito, ¿no? Como para que no hubiera ahí algún problema de que ahí estaba el niño Dios, ¿no? Pero me acuerdo que mis hijas disfrutaron el poner a las ovejitas y el poner a José y a María y pensar en los ángeles y todo lo que tú sabes, ¿no?, que es la historia fascinante que envuelve a la Navidad. Y hermanos, creo que es muy importante que entendamos que en el proceso de transmitir la fe necesitamos ser astutos, ser inteligentes e incluso me gusta esta época porque podemos decirle a nuestras siguientes generaciones, mira, celebrar a Cristo, sí, debe ser un acto serio, debemos pensar en las implicaciones de la encarnación,
Pero también es un tiempo de celebración y un tiempo de alegría. ¿Y a quién no le gusta un bolo de dulces? ¿Y a quién no le gusta, verdad, echarse un rico ponche? Por favor, sin piquete. Pero yo creo que disfrutamos ese tiempo, ¿no? Pero lo importante en esta serie, hermanos, es que no perdamos el claro sentido de la Navidad. Mira, si tú haces cena de Navidad y no te tomas tú como cristiano un tiempo para hablar de el Dios hecho hombre, no, entonces no sé qué estás celebrando. Yo te animo a que esta Navidad en casa, no importa que haya invitados incrédulos, o sea, sea un sinvergüenza, por favor, en predicar el Evangelio. No importa, es que no son creyentes y que es la perfecta oportunidad para hablarles del Dios que nos amó y se hizo hombre. Y yo quiero animarte a que esta Navidad sea ese tu propósito, compartir del amor que Dios nos ha tenido en Cristo Jesús. Quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 1 y yo voy a abrir con un versículo que hoy quiero que aprendas. Que el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu de Dios, nos dejó este extraordinario pasaje lleno de teología, de doctrina, en Juan capítulo 1. No voy a leer todo Juan capítulo 1 porque, como dijo mi querido pastor Lucho García de Perú, no le suelten el micrófono a un pastor porque se la echa larga, ¿no? Entonces, hoy vamos a enfocarnos de los versículos 14 al 18. Ya todos tienen Juan capítulo 1, si no lo puedes leer en pantalla, pero abre tu Biblia, el ejercicio de tocar las páginas, y eso es didáctico, abre tu Biblia, Juan capítulo 1, y vamos a leer todos juntos, en una sola voz, el versículo 14. Así que por favor traten de seguirme, vamos a hacerlo de manera coral. Juan capítulo 1, todos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leerlo otra vez. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, hermanos, cada uno de los evangelistas, de los 4 evangelios que tenemos en las Escrituras, presenta a Jesús con un énfasis diferente. Ahí tengo una lámina, si me ayudas, por favor. Por ejemplo, Mateo escribe a los judíos, son sus lectores a quienes les está escribiendo. Y él, a través de su narrativa del Evangelio, va a dar argumentos para hacerles saber a los judíos que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, y que Jesús es el hijo de David, que es el Mesías prometido, el rey de Israel. Y entonces Mateo nos va a presentar a Jesús como rey, el rey de Israel, el Mesías esperado. Juan Marcos, discípulo del apóstol Pedro, eso dice la tradición, escribe su evangelio. Y ahí nos presenta a Jesús con otro énfasis. De hecho, Marcos es el único que no nos habla del tema de su encarnación. Inmediatamente nos presenta a Juan el Bautista y luego la aparición en el ministerio público de Jesús. Pero Marcos nos presenta a Jesús como el siervo del Señor, sufriente. Él está pensando en Isaías 53, cuando habla del siervo del Señor. Y nos lo introduce y nos presenta a Jesús como el siervo.
Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, Lucas, que le está escribiendo a los gentiles, al excelentísimo Teófilo, te acordarás la introducción de Lucas. Lucas es más como un historiador. Lucas investiga, Lucas entrevista a personas que todavía viven, le platican los hechos que ocurrieron, y él nos deja en el tercer evangelio otra énfasis de Jesús, como el Hijo del Hombre. Ahora, el Hijo del Hombre es un término del Antiguo Testamento, ya me iba a echar una dominguera, pero no, del Antiguo Testamento. ¿Les digo cuál era? Es veterotestamentario. Veterotestamentario. Eso significa Antiguo Testamento, pero es un término mesiánico. El Hijo del Hombre. De hecho, en el libro de Daniel se usa ese término para hablar de el Mesías. Y Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Muchas veces va a usar ese término, porque el Hijo del Hombre esto, porque el Hijo del Hombre aquello. Y nos quiere presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, pero no exclusivo como el Rey de los judíos, sino el Salvador. Acuérdate Lucas capítulo 1, luz para todas las naciones, salvación para los gentiles. Entonces Lucas nos presenta a Jesús como el Salvador de todos, el Hijo del Hombre. Pero Juan, en el cuarto evangelio, nos hace una presentación, yo diría, estelar de Jesús. Acuérdate cómo comienza: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando uno mira esas palabras superficialmente, quizá no alcanza uno a entender las implicaciones de lo que Juan está diciendo. Pero tengo otra lámina que quiero que veas, porque como no voy a leer esos pasajes, solo te lo resumí en esta lámina. La palabra verbo, que así la traducen en castellano, es la palabra griega logos, hologos, el logos de Dios. Literalmente significa palabra. Pero Juan usa una figura del mundo de aquel tiempo, de su cultura. Porque los griegos pensaban que debía de haber un origen, y ese origen era el logos. O sea que tiene, digamos, Juan tomó un elemento de la cultura grecorromana para explicarle a sus lectores gentiles quién era Jesús. Es como cuando Pablo va al Areópago y se encuentra una base para una estatua que no está, y la base de la estatua dice para el Dios no conocido, ¿no? Y no hay nadie ahí, y Pablo usa ese elemento de la cultura de los atenienses para explicarles que él es mensajero del Dios no conocido. Bueno, Juan usa ese elemento cultural de la cultura grecorromana, de logos, para hablarles de que Jesús es el verdadero logos de Dios. ¿Y qué implicaba eso? Y Juan lo va describiendo en los versículos del 1 al 13, que Jesús es el punto de partida. Jesús es el origen de todo. Él es, en el principio era el Verbo. El Verbo era Dios, con Dios. Estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Juan nos dice, miren, este Jesús es preexistente. Este Jesús vive en la eternidad. Este Jesús es el punto de partida, el origen de todo. Este Jesús es Dios. Es parte de la divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que es un solo Dios. No nos checan las matemáticas de Dios, ¿verdad? Pero es la enseñanza que está en las Escrituras.
Aun cuando la palabra Trinidad no aparezca en el texto bíblico, hay evidencia. De hecho, la encarnación es un acto trinitario. El Padre enviando en su voluntad al Logos, al Hijo. El Hijo voluntariamente se ofrece para ser Salvador del mundo. Y mediante el poder y la obra del Espíritu de Dios, Él hace la obra de salvación, toma forma de hombre, vive bajo el poder y la guía del Espíritu, y Él logra salvación infinita para todo aquel que en Él cree. El Logos es el creador de todo lo que existe, según Juan 1:3. El Logos de Dios es la fuente de la vida. Porque, hermanos, la vida, incluso desde el punto de vista médico, científico, es un misterio. Y muchos hablan, ¿no? Es que hay una energía en nosotros. Porque no nomás es juntar elementos químicos, ¿no? La teoría de la evolución que dice, ¿no?, que ciertos elementos químicos con ciertas condiciones especiales ocurrieron y de repente en algún momento surgió una simple, y lo pongo en unas comillas grandotas, ¿no?, una simple bacteria, ¿no?, la más simple, pero la más simple es sumamente compleja. Y la Biblia nos dice, mira, Dios es la fuente de la vida, el Logos es la fuente de la vida. Y la vida, dice Juan en su evangelio, es la luz de los hombres. El Logos, hermanos, decidió estar cerca de su creación. Porque miren, nosotros como raza humana, déjenme usar este término, nos echamos a perder. Por causa de nuestro pecado, Dios nos dio libre albedrío, Dios puso a nuestros primeros padres en el huerto, nuestros primeros padres decidieron caminar sin Dios en sus vidas. Pero desde ahí mismo en el huerto, Dios mostró un corazón de compasión hacia la tragedia en la que la raza humana acababa de entrar por causa del pecado. ¿Y qué podemos ver en la tragedia de la raza humana? Podemos ver miseria, podemos ver dolor, podemos ver quebranto, podemos ver desventura y podemos ver muerte. Y lo que Dios dice se cumple. Cuando Dios habló con Adán y Eva, les dijo, mira, de todo árbol del huerto podéis comer, ¿se acuerdan? Menos de uno. O sea, yo no sé cuántos árboles del huerto había ahí en el jardín, en el Edén, me imagino que había un montón. Pero bastó con que Dios dijera de uno. Y así somos los seres humanos. Cuando algo nos dicen no, eso es lo que nos produce más tentación. Ahí queremos ir. Acuérdate la historia, ¿no? Una serpiente habla con la mujer. La serpiente cuestiona la bondad de Dios, la veracidad de Dios. Con que Dios les ha dicho, de ningún árbol de huerto podréis comer. ¿Eso era verdad o era mentira? Y la mujer la escucha y reacciona y dice, no, estás mal. Él dijo que de todos menos de uno. Y dijo él que el día que lo tocáramos o comiéramos de él, moriríamos. Y ahí viene entonces el anzuelo. Eso no es verdad. Lo que Dios sabe es que el día que ustedes coman, van a ser como Él. O sea, no se te olvide, el enemigo es sumamente astuto. Va a querer cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y te va a inventar un choro mareador para que tú vayas y muerdas el anzuelo. Y lamentablemente, la historia todos la estamos viviendo. Nuestros primeros padres decidieron ignorar lo que Dios dijo y comer del fruto. Pero a pesar de eso, el Logos de Dios, el Dios Trino también,
decidió estar cercano a su creación. Incluso, aun cuando les juzga y los expulsa del huerto, acuérdate lo que dice en Génesis capítulo 3, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Y alguna vez te he explicado que esa es una figura de aquella época, ¿no? Cuando los reyes luchaban y había un vencedor, antes de matar a ese rey, si es que lo mataban, a veces lo esclavizaban, lo tenían como un trofeo, lo que hacían era que tiraban a ese rey en el suelo y el rey victorioso ponía su pie sobre la cabeza del rey vencido. Y justo Génesis usa esa figura. Tú le dirás en el talón, pero él te pisará, hablando de Jesús, la cabeza. Porque el diablo, hermanos, ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Y todos vivimos las consecuencias del pecado. Nuestros cuerpos son cuerpos de muerte, son cuerpos mortales. Luchamos todos los días contra una naturaleza que nos quiere llevar a hacer el mal. Pero el Logos de Dios se hizo cercano para rescatarnos de esa condición de miseria. Lo peor de todo, hermanos, es que el Logos de Dios vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Así que, hermanos, la primera frase de este versículo dice lo siguiente. Creo que lo voy a regresar. Creo que estoy avanzando, perdón. A ver, todos vamos a repetir la primera frase que está en rojo. Y aquel verbo fue hecho carne. Una vez más. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué implicaciones tiene la encarnación? En primer lugar, hermanos, es una obra trinitaria, ya te lo expliqué. En segundo lugar, es un acto voluntario del Verbo, quien deliberadamente quiso ponerse en nuestros zapatos. Quiso experimentar de primera mano lo que significa ser un ser humano. Él, en los días de su carne, vivió lo que nosotros vivimos en el día a día. Él pudo, y las historias de muchas religiones, es que muchas religiones hablan de que el hombre se hace Dios. Pero el evangelio justo es la parte opuesta. El Dios que creó los cielos y la tierra tomó forma humana. Y Pablo en Filipenses capítulo 2 nos enseña esta doctrina. En griego se le conoce como la doctrina de la kenosis. A ver, hoy voy a estar dominguero. A ver, diga conmigo, kenosis. Es una palabra griega que significa vaciamiento, como despojamiento. Mira lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, y ahí subráyale, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ahí despojó la palabra kenosis, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, Jesús decidió voluntariamente el tiempo, el lugar y la familia donde él iba a nacer. Por supuesto que él tenía que cumplir las profecías. Entonces, tanto José y María eran descendientes de David. Por eso en Mateo vas a ver una genealogía, la genealogía de José.
Y por eso en Lucas vas a ver una genealogía que en algún punto es diferente a la genealogía de Mateo. Y la razón es esa. Una es la genealogía de José, la otra es la genealogía de María, y ambos, fíjate bien, eran descendientes del rey David. Por lo tanto, aunque eran pobres, Jesús era el legítimo hijo de David, heredero al trono. A lo mejor si a nosotros nos gustara encarnar, ¿verdad?, que no podemos hacer eso, hubiéramos dicho, bueno, yo hubiera escogido la familia de Carlos Slim. ¿No? O sea, quisiera ser rico, quisiera tener todos los privilegios, una familia poderosa, etcétera, etcétera. Jesús escogió una familia pobre, que vivía en un pueblo perdido ahí del norte del mar de Galilea. Natanael mismo dijo, algo puede bueno salir de Nazaret. Pablo dice que Jesús, por amor de nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús, hermanos, se humilló a sí mismo. Imagínate que tú eres un ser humano y de repente, con todo el respeto que merecemos todos los seres humanos, decides hacerte el más miserable de los gusanos que hay en la tierra. Él es creador. Los cielos cuentan la gloria de Él. Y Él decide hacerse como uno de nosotros. Hermanos, la historia de la encarnación nos muestra a un Dios cercano. Mira, si tú te has sentido lejos de Dios alguna vez, es porque tú estás lejos. Porque Él está cerca. El apóstol Pablo, citando a un poeta griego en Hechos 17, dice, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Ahí está presente. ¿Cuál es el problema del corazón humano? Que tendemos a olvidarnos de Dios. Te va bien y te olvidas de Dios. Te empieza a ir mal y entonces te acuerdas de, ay, Diosito, ayúdame. Y fíjate, Dios es tan bueno que aún en esas condiciones, la gran mayoría de veces escucha nuestro clamor. Pero no es la clase de relación que Él quiere tener con nosotros. Mira, Jesús, siendo hombre, experimentó todo lo que tú y yo hemos experimentado. Él tuvo hambre. Él tuvo sed. ¿Usted cree que nunca se enfermó de la panza? Jesús nos vino a revelar a Dios. Aquel verbo fue hecho carne. La siguiente frase, por favor. Muy bien, antes de la siguiente frase. El gran problema, hermanos, es que nosotros, como raza humana, hemos rechazado al Rey. Cierta ocasión, un ateo le preguntó desafiante a un apologista, se llama Ken Ham, el apologista. Él es el fundador del Ministerio Respuestas en Génesis, es el fundador del Museo de la Creación, es el fundador del Parque Recreativo Encuentro con el Arca en el norte de Kentucky. Si un día Dios te da la oportunidad de ir, ve. Es espectacular ese lugar. Y ese ateo le dijo, ¿por qué si tu Dios es tan real y poderoso, no viene y se nos presenta físicamente? Y que Ham le respondió, ya lo hizo. Y lo clavamos en una cruz. Y es que, hermanos, esa es la naturaleza humana.
Vivir constantemente rechazando a Dios. Y muchas veces cuando a nosotros nos rechazan, decimos, ¿cómo puedo amar a alguien que me rechaza constantemente? Y esa es la maravilla del amor de Dios. Dios amándonos a pesar de que constantemente le estamos rechazando. Constantemente le estamos olvidando. Constantemente estamos quebrantando sus mandamientos y ofendiendo su santidad. Había un rey poderoso y rico que amaba a su pueblo y toda su casa en que lo rechazaban. Muchos de sus súbditos, la gran mayoría de ellos no eran ni siquiera para ofrenda, que el corazón endurecido de sus súbditos no estaba para recibir a alguien como él, un mendigo. Finalmente, ya con cierta desesperanza, vio una casa humilde. Y entonces dijo, bueno, voy a intentar en esa casa. Y llegó. Y para sorpresa de él, en esa familia de pocos recursos, que tenía poco que ofrecer, le convidaron un pedazo de pan y le ofrecieron un lugar donde quedarse. Y entonces él supo que ese es el tipo de personas que eran dignas de heredar su reino. Y hermanos, nosotros no somos dignos de heredar el reino de Dios. Pero nuestro Dios en la encarnación se disfrazó de mendigo. Se hizo como cualquiera de nosotros. Y Juan 1:2, ahora que le hemos recibido, que hemos creído en su nombre, eso significa recibir al Señor, que está al lado tuyo, es heredero del reino de Dios y es que es de Cristo. Somos herederos de su reino. Y entonces, como decía la primera frase del versículo, y aquel verbo, repítelo otra vez, y aquel verbo se hizo carne. Siguiente frase, y habitó entre nosotros. Vamos a repetirla, y habitó entre nosotros. Vamos a juntar las dos frases. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una vez más, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense que esa frase, habitó entre nosotros, podría traducirse literalmente, puso su tienda entre nosotros. Él decidió venir a vivir entre nosotros. Se puso nuestras sandalias, nuestros zapatos. Este Cristo revelado en los evangelios es un Dios cercano, un Dios que quiere que lo conozcas, un Dios que quiere conocerte, un Dios que quiere interactuar contigo en todos los aspectos de tu vida, en lo cotidiano. Este Dios que se revela en los evangelios, el Cristo de los evangelios, no es un Cristo que quiere ser celebrado una vez al año o solo cuando te acuerdas de Él o cuando hay alguna fiesta en especial. Este Cristo quiere que tú aprendas a caminar con Él día a día. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces con el paso de los años en nuestra experiencia de fe, dejamos de experimentar esa frescura de nuestra fe, de caminar día a día con Cristo. Pero Él quiere que aprendamos a escuchar su voz. Él quiere que aprendamos a conocer su presencia, su voluntad, su palabra. Él quiere que nosotros, hermanos, experimentemos todas las buenas cosas que ha preparado para nosotros. Hermanos, la gracia de Dios nos ha dado los mejores regalos que un ser humano puede recibir. Hoy en Cristo Jesús tenemos perdón, tenemos reconciliación, tenemos amor, tenemos una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva esperanza y un futuro glorioso. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué otro regalo te puede dar? Él ya lo hizo todo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y por eso, hermanos, podemos hablar con Jesús, caminar con Jesús, interactuar con Él como lo hacemos con cualquier otra persona. No se trata de la locura de estar con un ser imaginario, se trata de la presencia real de Cristo por la fe en nuestras vidas. Y el Señor quiere que nosotros, hermanos, podamos entender eso. Él está cerca de ti. Él nunca te abandonará. Él nunca te dejará. En los días más oscuros de tu vida, ahí va a brillar la luz de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, Él puso su tienda entre nosotros. Dijo el dicho mexicano, ¿verdad? ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes, ¿no? Eso dice el dicho. Bueno, Jesús hizo eso. Habitó entre nosotros. Hizo su carpa ahí. Ahí voy a vivir con ellos. Y Jesús nos muestra la clase de empatía, de cercanía que quiere desarrollar con nosotros. Él era amigo de los pecadores, de los despreciados publicanos, odiosos, cobradores de impuestos de Roma. Él era empático con las mujeres de dudosa reputación, ¿no? Platicó en el pozo de Jacob con la samaritana que 5 maridos había tenido y con el que vivía no era su marido. O le dijo a la mujer descubierta en el acto del adulterio, Juan capítulo 8, ¿quién te condenó, mujer? Ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Dios hecho hombre. Ese es el que se puso en nuestras sandalias. Por eso Él puede comprendernos, dice Hebreos. Aquel verbo fue hecho carne, repítalo conmigo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego Juan añade un paréntesis. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Vamos a repetir las 3 frases. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Nos puedes quitar el texto para ver si es cierto que ya se lo aprendieron? Vamos a decirlo. Y aquel fue hecho y habitó y vimos gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más. Y aquel verbo gloria como la del unigénito del lleno de gracia y de verdad. Eche a andar a esa ardilla, por favor, que el hámster le esté dando con todo. Vimos su gloria. Y es que, hermanos, Jesús es la gloria de Dios. Jesús nos vino a presentar al Dios invisible en términos accesibles y comprensibles para nosotros. Mira, te voy a poner un ejemplo de ingeniero. Es como las matemáticas. El otro día vi que Sofi estaba resolviendo unas integrales y decía, pues yo no sé ni para qué son. Y ese es un defecto de pedagogía que tenemos en México y en Latinoamérica, de no entender, de no tener como una comprensión más tangible de qué significa la integral que va de 0 a infinito de la derivada de x más 3 elevada al logaritmo natural de la potencia n. Y uno dice, ¿qué es eso? O el otro día se los ejemplifiqué así. Uno no entiende cuando te dicen, mira, x cuadrada más y cuadrada es igual a 5. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y me acuerdo que en esa ocasión, algunos se acordarán, yo saqué un balón.
y te dije, esto es x cuadrada más y cuadrada igual a algo. Es la ecuación de una esfera. Y entonces eso adquiere otra dimensión. Porque entonces dices, esa cosa como abstracta que yo no podía entender, ahora entiendo que tiene esta forma, la ecuación de una esfera. Si la dije mal, perdónenme, porque es cúbica, es una esfera. Sería x cúbica, y cúbica y z cúbica para tener una esfera, las tres dimensiones. Bueno, Jesús hizo eso. Jesús vino a revelarnos en una forma más accesible quién es Dios. Dice el apóstol Pablo, porque lo invisible de Él, su eterno poder y verdad, lo vimos en Romanos, se hacen claramente visibles en la creación y en la encarnación. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, miremos a Jesús. Él es Dios. Y me encanta ver a Jesús compasivo, amoroso, amigo de los pecadores. Yo soy uno. También me gusta ver a Jesús reinante, triunfante, juez de todos los perversos, porque Él es victorioso. Pero, hermanos, Él nos vino a revelar quién es Dios. Y a través de Jesús hemos visto la gloria de Dios, sus atributos de amor, compasión, verdad, gracia, justicia. Jesús es Dios. Y es mi Dios. Y quiere ser tu Dios, tu Salvador. Ahí está el texto. A ver, vamos a repetir ahora el texto completo. Ahí déjalo, y ya luego nos lo quitas para que no hagamos trampa. A ver, todos juntos, toma el desafío, vamos. Y aquel verbo, y habitó, y vimos gloria, lleno de gracia y de verdad. Una vez más. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora sí quítanoslo, por favor. ¿Está listo? Y aquel y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora mira, la gracia y la verdad son dos cosas que a los seres humanos nos cuesta trabajo interactuar. Porque la verdad de Dios muchas veces es difícil de aceptar. La verdad de Dios muchas veces no la recibimos porque nos muestra cómo somos, quiénes somos, nuestra condición. Pero Dios en Cristo nos ha revelado esos dos de sus atributos: gracia, favor que no merecemos, bondades que no nos ganamos, que no podemos comprar. La verdad de Dios, hermanos, nos muestra la realidad de lo que Dios es y de lo que Dios hace.
Y lo hermoso de Cristo es que juntos Él lo revela, gracia y verdad. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que Cristo puede darnos una nueva vida. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que si no estamos en Él, estamos bajo el justo juicio de Dios y la condenación eterna. La gracia de Dios es que creyendo en Él tenemos perdón de pecado, reconciliación y vida en su nombre. Esa es la gracia y la verdad expresada en la persona de nuestro amado Señor Jesús. Ahora vamos a leer el versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y dárnosla. La palabra plenitud significa abundancia, implica plena restauración, implica estar llenos, rebosantes de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso Pablo en Colosenses dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Dios nos ha dado de esa plenitud a cada uno de nosotros. Juan en estos versículos contrasta a Moisés, que fue por quien Dios, a través de quien Dios dio la ley, lo contrasta ahora con Jesús, el Mesías de Israel. Y es un contraste sumamente enorme, porque Moisés había sido el más grande de los profetas de Israel. Dios a través de Moisés le dio la ley a su pueblo. Moisés es quien vio incluso las espaldas de Dios. Pero el unigénito Jesús, hermanos, es Dios mismo, eterno, creador de todo lo que existe. Él es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por aquel verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y ahora lo que somos y tenemos es solamente por nuestro Salvador Jesucristo, el Dios que se hizo hombre. Gracias porque no te has olvidado de nosotros. Gracias porque estás cercano a nosotros, en nuestro dolor, en nuestra miseria, en nuestra aflicción. Tú estás ahí presente. Tú eres el Salvador de nuestras vidas. Y Señor, te suplico que aquel que no te conoce hoy pueda tomar la decisión de creer en ti y seguirte. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.